De esos jugadores, dime cuáles son tan contundentes. Ay, ay, ay. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? Hacia preparar a todos estos que tenemos aquí para que cuando lleguen los otros que juegan en Europa nos den un plus de calidad. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles de regreso aquí en Sin un Quinto, listo para seguir con este análisis, el por qué el fútbol mexicano se ha quedado pues corto en sus intentos de meterse en la élite del fútbol mundial y como lo hemos estado haciendo, hemos estado platicando con grandes personalidades del fútbol, personajes que fueron muy importantes, ya fuera como técnicos, como jugadores, como directivos en procesos mundialistas del 94 hasta el mundial anterior. Y ahora, pues qué mejor que hacerlo con alguien que además tiene uno de los grandes logros en la historia del fútbol mexicano, un campeonato mundial que no es poca cosa, sobre todo para un fútbol que, insisto, se ha quedado corto de lo que a los amantes de este deporte, y me incluyo yo, nos gustaría tener, y que fue parte además del inicio, yo le llamaría de la generación del cambio para el fútbol mexicano, cuando México da un paso adelante años atrás, en 92, 93, culminando ese primer proceso post el Mundial del 90, con la participación en 1994, la primera ocasión que México consigue avanzar a una segunda ronda de Copa del Mundo jugando fuera de México. 70-86, por supuesto, ustedes saben, México se metió a cuartos de final, en 86 la única ocasión que llegó a un quinto partido, y pues ahora listos para platicar con Raúl Gutiérrez, el famoso Potro, que fue un jugador muy importante, insisto, en esa generación del cambio, en ese proceso para que México se convirtiera en un fútbol que pudiera competir con las grandes potencias. Raúl, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Te agradecemos muchísimo el que estés por acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarlos y contento con tu invitación. No, nosotros más contentos de poder platicar contigo, Raúl. Y decía yo, esa generación del cambio, te tocó ser parte de ese proceso del fútbol mexicano a dar un paso adelante. Platicaba con alguien que tú conoces muy bien. De hecho, la primera entrevista que hicimos para este proyecto fue con el querido Toño García. Toño García nos decía, el fútbol mexicano no se ha estancado, ha dado pasos hacia atrás del 94 a la fecha. Ya estaremos platicando un poco de eso, pero a ti te toca ser parte de ese pues, paso adelante que sí da el fútbol mexicano en Copa América de 93, en el Mundial de 94. Platícanos un poco cómo viviste ese proceso, Raúl, en el que México tiene a un técnico campeón del mundo, Menotti, se va Menotti, llega Miguel Mejía Barón, un técnico de mucho prestigio en el fútbol mexicano, y a ti te toca ser parte de ese grupo de jugadores que van y le presentan un reto importante a los equipos sudamericanos, primero en la Copa América, ya platicaremos de la Copa del Mundo. Cuéntame un poco de cómo se empieza a dar ese proceso en el que a ti te toca participar y en el que México empieza a pisar fuerte y hace que los ojos del mundo pongan atención y digan, oye, pues allá en México se hacen las cosas bien, también que México terminó su campeón de América. Sí, mira, fue una época, como bien mencionas, ¿no? De cambios estructurales en la federación, pero si nos vamos a lo estrictamente futbolístico, también yo creo que es un cambio de mentalidad. Mucha gente le da muchísima bola a don César Luis Menotti, que en paz descanse con respecto a eso, pero yo creo que esto ya se estaba gestando un cambio en ese sentido, ¿no? Y a la salida de don César, que entra Miguel Mejía, pues él se apoya en los jugadores Puma, hace convocatoria con muchos jugadores Puma, pero por un estilo de juego, ¿sí? Porque al final en esa selección de Menotti pues estaba Campos, estaba Claudio, si mal no recuerdo. Entonces, por ahí después llegó el Capi Perales, no estoy muy seguro. Luis Sí. García, que creo que debutamos el mismo día con selección en un partido contra Hungría y en León. Entonces, había como tres por ahí jugadores Pumas en esa etapa de Don César. Cuando llega Mejía, pues hace uso de otros tantos, ¿no? Llámese García Aspe, llámese David Patiño. Entonces, pero él empieza a armar un equipo desde las costumbres futbolísticas y eso es algo que Menotti no tenía, ¿me Sí. entiendes? O sea, Menotti tenía otro tipo de aspectos y Miguel se enfocó mucho al estilo de lo que él quería. Él venía de ser campeón con Pumas,
Entonces, él reunió a muchos jugadores que fueran rápidos, que fueran consistentes, que fuéramos luchones, por ponerle un término antiguo, no más que resilientes, porque eso pues, ya lo traía la mayoría de jugadores. Entonces, empieza a formar un estilo de juego, ¿no? Con puntos que, como él nos decía, si nosotros cambiamos nuestras costumbres de juego, podemos cambiar nuestra forma y nuestros resultados. Entonces, creo que esa es la parte verdaderamente importante de todo este proceso que tú mencionas y que nos permitió competir a nivel internacional como no se había hecho. Entonces, yo creo que ese parteaguas que vivió esta selección, pues tuvo esa base, ¿no? Esa base de que tomó este equipo de Pumas que venía de ser campeón, tomó por ahí a Nacho Ambriz, no, tomó a el equipo de Atlante, que un servidor estaba en Atlante, que éramos también una referencia futbolística en ese Sin tiempo, duda. y empezó a conjuntarlo. Entonces, tomó jugadores de experiencia, ¿no? Como Luis Flores, como el mismo maestro Galindo, el Gallo García. Entonces, creo que empezó a mezclar el producto, el buen producto futbolístico que había y encontró como resultado pues esas participaciones que tuvo México a nivel internacional. Oye, y me parece muy interesante esto que acabas de mencionar, el juntar a los jugadores, a estos de Pumas, que son campeones en aquella final contra América, a ustedes, los del Atlante, ya me tocó platicar en este proyecto con Miguel Herrera, que era el otro lateral de ese gran Atlante, con Luis Miguel Salvador, que era el capitán, el goleador, me tocó platicar con Félix Fernández, el portero, obviamente con Toño García, y me parece muy interesante esto que mencionas porque son jugadores, podríamos decir, que empiezan a despuntar post el Mundial de 90, obviamente Mundial en el que México no puede participar, pero un mundial en el que México, uno pensaba, podía haber tenido una buena participación porque ya se habían sentado ciertas bases en el 86, se empieza a Exacto. armar un buen equipo para el 90, desafortunadamente no se logra el objetivo por lo ya tan platicado de los cachirules, pero mencionaste nombres importantes que seguramente habrían sido fundamentales en el 90, Claro. Luis Flores, Benjamín Galindo, obviamente Marcelino El Bernal, abuelo Cruz, el abuelo Cruz, Hugo Marcelino Sánchez, por Bernal, por supuesto, supuesto, Hugo. jugadores que habrían sido importantes, José Manuel de la Torre, que ya no alcanza a llegar a esta parte con ustedes, pero que fue parte de finales de los 80, principios de los 90, y se hace esta amalgama muy interesante, y como dices tú, con un estilo que el doctor Mejía Barón impone, y que la primera muestra de eso en un concierto internacional, más allá de la eliminatoria, una eliminatoria que arranca un poco titubeante con aquella derrota en El Salvador y que termina muy bien con aquel triunfo en Canadá, y llega a la Copa América y ahí es en donde se ve el resultado de esto que menciona Raúl, un equipo muy bien compenetrado que juega una primera fase en la que los resultados no son los mejores porque pues cuesta trabajo, incluso se califica ahí un poco de rebote tras la derrota injusta contra Colombia, el partidazo contra Argentina, un partido rocoso, duro contra los bolivianos, pero sobre todo a partir del juego contra Perú en Quito, ahí es en donde se ve este trabajo que terminaría llevando a México a llegar a tener una buena participación en la Copa del Mundo. Sí, mira, yo creo que dentro de esas grandes cualidades que teníamos ese equipo y los jugadores, era la adaptación, ¿no? Y esos tres partidos que mencionaste en la primera ronda, pues fueron para adaptarte, fueron para sentir la competencia, ¿no? Jugar contra Colombia, ¿no? Con una de esas Colombias que la cantaban campeona del mundo Sí, a posterior, ¿no? O sea, y que la eliminaron más rápido que a nosotros en el Mundial. Entonces, era un equipo muy fuerte, ese equipo del Tren Valencia, ¿no? Del pibe Valderrama y sí. demás. Entonces, Aristizábal, ¿no? Que era el otro delantero. Entonces, después nos toca contra Argentina, que pues, Argentina siempre va a ser competitivo y demás. Y creo que esos tres partidos sirven como adaptación, ¿no? Y nos toca después Perú en la siguiente ronda, y en la siguiente ronda ahí es donde el equipo pues empieza a encontrarse de otra manera, más liderado también de esa presión de la primera ronda y la motivación de estar ahí. Creo que esos ingredientes fueron claves para
para todo lo que pasó después. Y te digo, creo que era un equipo con poca experiencia, ¿ves? O sea, en ese tiempo, eh, ¿quién estaba internacionalmente? Hugo estaba jugando en España ya en sus últimos años, Luis García, que también Sí, venía también de ahí de estar en España. Entonces, pues realmente era un equipo que se fue conformando desde lo colectivo y era un equipo con una personalidad distinta, ahí sí hay que mencionarlo, o sea, era un sí, equipo de, de, de mucho carácter, pero bien entendido, ¿me entiendes? O sea, nadie se dejaba de nadie, nadie, o sea, todos éramos respondones, ujú, pero a la hora de lo que nos pedía el doctor, era lo que nos pedía el doctor, ¿ves? O sea, si tú estabas enojado con Hugo Sánchez o con quien tú quieras y mandes, eso no implicaba que no le tenías que dar la pelota. Por supuesto que era jugar a lo que el doctor nos pedía, y creo que eso también fue parte fundamental para lo que se veía en la cancha, ¿ves? Porque lo que transmites en la cancha es muy, muy importante. Y creo que más allá de que habrá gente que diga, pues sí, pero es que, no sé, en el Mundial, ¿no? Nos quedamos en la misma fase de todo mundo, pero transmitías otra cosa. Y creo que eso hoy cada vez se ve más diluido, esa conexión que tiene un equipo nacional con la afición. Ese es un tema importante porque tus compañeros con los que he podido platicar que fueron parte de ese proceso, Nacho Ambriz fue otro de los que pude platicar que fue parte de Claro, ese proceso, me comentaban eso, que algo que hizo especial ese proceso rumbo al 94 fue la conexión con la gente, esa emoción que causaron el pensar en volver a una Copa del Mundo, aunque solo fue un mundial en el que México no estuvo, pero nos quedamos con ganas del 90 porque tras lo de 86 que fue histórico, 90 pintaba para llevar México un muy buen equipo también y nos quedamos con esas ganas. Van ustedes, hacen ese papel extraordinario en la Copa América, terminando subcampeones, y llega la Copa del Mundo. Y yo le decía a Nacho y le comentaba a Miguel, pues yo fui de los que fui al estadio, fui al Azulgrana, a los partidos de eliminatoria con Menotti, me con tocó ir al Menotti. Estadio Azteca a ver sus triunfos, la goleada contra los hondureños, la venganza deportiva, podríamos llamarla así, contra los salvadoreños, el partido contra Canadá. Y cuando llega la Copa del Mundo, se sentía esa comunión, se sentía esa energía. Y aunque el grupo era muy difícil, Raúl, porque pasa algo que ya no puede ocurrir, el enfrentar a tres europeos en el mismo grupo, Así se es. sabía que era difícil, pero México iba a jugar, sabíamos, de local. Todavía no teníamos tanto esta conexión con jugar los partidos en Estados Unidos, pero ya se empezaba a tener un poco. Y llegan ustedes con ese envión anímico del subcampeonato de América, una eliminatoria que termina siendo brillante con esos triunfos consecutivos, 5 triunfos consecutivos, y llegan a la Copa del Mundo. ¿Y cómo llegan ustedes a esa Copa del Mundo? ¿Cuál era el sentir de los jugadores? ¿Qué creían que podía ocurrir con su equipo enfrentando a Noruega, que había sido sensación en la eliminatoria, que había dejado fuera a Inglaterra, enfrentar a Irlanda con la experiencia que tenían los irlandeses de la Eurocopa del 88, del Mundial de 90 y Así enfrentar, por es. supuesto, una potencia mundial como Italia? Mira, la verdad es que el equipo iba muy, más que motivado, yo diría que confiado en todo lo que habíamos hecho. Nos íbamos a encontrar de nuevo con un escenario que no conocíamos, que era una primera ronda de un mundial donde te ibas a rozar con lo mejor de lo mejor. Entonces, de las cosas que aprendí y también por el doctor Mejía Barón es que teníamos que ir paso a paso. Y si bien es cierto, digo, para mí el primer partido, y creo que para todos fue muy complicado porque era el partido para el que más preparamos, ¿ves? O sea, comías Noruega en la sopa, en la cena eran hamburguesas de Noruega, todo era Noruega, ¿no? Entonces, yo creo que la ansiedad precompetitiva fue muy grande. Luego llegas al estadio, la humedad estaba a 80%, un calorón espantoso. Entonces, hubo muchas circunstancias ahí que rodearon ese primer partido y para colmo lo perdemos, ¿no? Sí. Entonces, te digo, creo que el equipo iba mentalmente bien preparado y creo que en el segundo partido contra Irlanda se nota esa preparación, ¿no? Porque evidentemente ya no había margen de error y el equipo lo sabía. Entonces, sin duda, el equipo se prepara para ese segundo partido y logramos una victoria muy contundente con los goles de Luis.
contra Italia, obvio que era un equipo de respeto, pues veías del otro lado a Costa Curta, Baresi, Baggio y toda esa banda de jugadores Sí. que decías, wow, pero yo creo que el equipo tenía muy claro que era jugar y a eso nos dedicábamos y creo que ese empate que se logra contra Italia, pues también dio un mensaje de ser un equipo de respuesta, ¿no? Porque ibas perdiendo y ese escenario casi lo logramos casi logramos empatar en el primer juego y no fuimos certeros. Entonces, el segundo partido pues, íbamos ganando 2-0, por ahí se acercan 2-1, pero el equipo tomó otro empaque y contra Italia creo que fue un partido muy complicado, muy peleado y logramos avanzar y avanzar por los resultados en primer lugar. Entonces, por eso hoy que hablan de que es que a dónde vamos a llegar y empiezan a hacer todos los cálculos y le preguntan a la IA dónde va a llegar México, realmente es impredecible lo que puede suceder, ¿no? Y terminamos en primer lugar, esa vez perdiendo el primer partido. Entonces, creo que la participación que había tenido México, pues había sido aceptable desde todos los puntos de vista. Y se viene el partido contra Bulgaria, que todo mundo, y se quedó para la historia, ¿no? De lo de los cambios, pero era complejo. Ahora, mucha gente me pregunta, bueno, oye, y ¿tú qué crees? ¿Debería de haber hecho los cambios o no? Y a mí se me hace, pues ahora sí que un ejercicio inútil, porque eso tiene que ver con cada entrenador, ¿no? O sea, si tú me preguntas qué hubiera hecho yo como entrenador, no sabría contestarte a ciencia cierta, pero sí te podría decir que por mi estilo de entrenador que soy, probablemente sí hubiera hecho cambios, pero ese es mi estilo, no el estilo del doctor Mejía. Entonces, a veces sí creo que la gente es injusta con eso, que si Hugo quiso entrar, que si no quiso entrar, creo que ya lo declaró en un documental que le hicieron a Hugo, esa respuesta, ¿no? Entonces, digo, creo que esa eliminación nos duele muchísimo porque todos sí sentíamos que podíamos empujar un poco más y nos quedamos ahí, ¿no? Entonces empiezan a hablar de la famosa maldición de los penales y ese tipo de situaciones, pero te digo, creo que pese a todo eso, se deja ya todo una historia distinta para el fútbol mexicano que afortunadamente yo creo que funcionó 98, por ahí del 2002 y a partir del 2002 se da otro empuje para el 2006 y después, híjole, como que hemos venido a menos en muchos casos. Sí, mira, ahí vas en la línea de Toño García, porque es cierto, como que lo que ocurre en 94 y no lo acabas de platicar, pues es enfrentar a equipos muy buenos. Dijiste, mostramos capacidad de respuesta, porque pierdes el primer partido, estás obligado casi a ganar el segundo, aunque calificaban tres. Podía ser uno de los terceros lugares, pero tenías que ganar la Irlanda. Ganan el partido, lo ganan bien en condiciones difíciles en Orlando, también mucho calor, mucha humedad. Mucho calor. Después regresan a la humedad y al calor de Washington contra Italia, se van abajo en el marcador con el gol de Mazzaro, aparece el zapatazo de Marcelino, empata el partido. Incluso, bueno, en el juego con Bulgaria se van abajo en el marcador también y logran empatar el partido. Empatamos con penal. Así es, la falta a Saguiño y el penal de Beto García Aspe. Pues ya me adelantaste con este tema. Cada quien tiene su visión. Además, como bien lo dices tú, Raúl, tú eres un técnico de fútbol, pero pues hay que estar en ese momento. Aunque tú, Claro. como bien lo mencionas, tu idea sería posiblemente la de que habrías hecho los cambios, pero pues hay que ponerse en los zapatos. Y yo no quiero ni ser abogado del doctor Mejía Barón ni nada, simplemente entiendo lo que tú dices, que hay que estar en ese momento y él consideró que era así. También me decía Félix Fernández algo muy importante. Creo que con el paso del tiempo se le ha menospreciado un poco al equipo que los derrotó, que es Bulgaria. Si nos ponemos a pensar quién juega, además Exactamente. de que juega uno de los mejores del mundo, que es Stoichkov, el resto de los jugadores, la mayoría juega en Alemania, por ejemplo, y en algunas otras ligas importantes. Era un equipo muy fuerte también. Y se sentía de todas maneras, Raúl, me imagino, y lo sentían ustedes después de ese resultado,
que habíamos dado un paso hacia adelante. Digo, me estoy colando con ustedes porque como aficionado loco al fútbol, pues uno se cuelga de la selección y decías, vamos hacia adelante y parece que el fútbol mexicano va hacia adelante y aunque, como bien mencionan, los siguientes mundiales, eh, eh, el de 98, el 2002, 2006, las cosas se seguían viendo bien, pero ocurrió algo que creo que ha sido muy importante en el por qué no hemos podido avanzar y te lo quiero preguntar a ti, el cortar procesos. A ti te ha tocado ser jugador y estar en procesos cortados y te tocó estar en ese proceso cortado. A Mejía Barón en realidad no le dieron ni siquiera 4 años como técnico, no lo dejaron ni siquiera llegar al siguiente proceso. Hablabas de la Sí, maldición de los penales. Una tanda de penales hace que los directivos le digan al doctor Mejía Barón después sí, del en la 95 en Copa Uruguay, América. no más. Y pues obviamente se corta algo que parecía iba por buen camino. Sí, y de hecho después fue todo otro proceso complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, traen a Bora, después parece que va a ir Bora con eso y sí, después le dan las gracias, y traen a Manolo Lapuente, ¿no? Para terminar ese proceso. Yo creo que ahí futbolísticamente el equipo también volvió a encontrar un poco esa forma y hoy que tanto se critica, ¿no? Ese equipo, parte de su éxito fue su preparación. Si te acuerdas, se los llevaron un mes previo al Mundial a Europa. sí. O sea, estuvieron allá todo el proceso un mes. Hoy que tanto lloran todos de que como 45 días, o sea, pues no somos. ¿A qué se critica tanto acá en México con respecto a las competencias, ¿no? ¿Qué te dice? No, pues es que Francia tiene 7 en la Premier, Inglaterra, pues qué te digo, tiene 9, España otros tantos. Entonces, siempre se habla del nivel competitivo de las otras ligas. Entonces, a ver, tú vas a preparar un equipo igual que las otras ligas, pues por supuesto que no. O sea, ¿qué ventaja tienen los otros equipos como Brasil, como Argentina, que tienen 6, 7 jugadores jugando en la Premier? Nosotros no. ¿Por qué quieres preparar el equipo mexicano igual que esos equipos? Entonces, históricamente, y esto seguro que tú tienes más el dato, lo fuerte de un equipo mexicano siempre son los jugadores locales. El 70% de el equipo que va a un mundial son jugadores de la liga y el 30% lo repartes en los que andan por ahí en equipos europeos o de donde sea. Entonces, ¿hacia dónde tendríamos que prepararnos? O sea, ¿qué tendríamos que hacer fuerte? Porque yo te lo pongo con mucho respeto para Raúl Jiménez, que lo quiero muchísimo. O sea, sí, tú tienes a Raúl Jiménez y Inglaterra tiene a Kane. Sí. Ah, ¿ves? Y si a Kane le agregas otros 5 o 6 que juegan en la Premier o en Francia, Sí, cracks mundiales. exactamente, ya te van a marcar diferencia. México no tenemos eso. Entonces, ¿hacia dónde tendrías que empujar la preparación? Hacia lo colectivo. Entonces, por eso hoy es increíble que todo el mundo reclame que estén concentrando para prepararse, si eso es lo que le va a dar fuerza al equipo. Más ahora, ¿no? ¿Cuántos tenemos fuera? Está Raúl, está Santi, Santi, que está en el Inter, por ahí está Luis Chávez, que anda en Rusia, en el y por Milan. ahí, ¿dónde está? No, digo Santi en el Milan. Sí, Santi en el Milan, pero Luis Chávez anda en Luis Rusia, Chávez en ¿no? Rusia, sí. Claro. Ahora, de esos jugadores, dime cuáles son tan, tan contundentes. Ay, ay, ay. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? Hacia preparar a todos estos que tenemos aquí para que cuando lleguen los otros que juegan en Europa nos den un plus de calidad. Y aún así, vamos en desventaja. Entonces, ¿por qué queremos preparar un equipo nacional como un equipo como Argentina, como Brasil, como España o como Inglaterra? O sea, desde ahí ya vamos perdiendo. Pensando además en esto que dices, yendo a la historia, el mejor equipo mexicano de todos los tiempos, el del 86, pues tuvo un año con los jugadores Bora por todo el mundo.
Mencionas ese Exacto. del 98, al que por cierto le pusieron algunas buenas palizas en Europa. Hasta el Wolfsburg de Alemania le puso una paliza a la Sí, sí, selección. claro. Un partido Exacto. previo en Noruega, en un potrero, les fue muy mal. A la mera hora en el torneo salen bien las cosas. Entonces, pues se entiende lo que estás diciendo y platicando con tus excompañeros de la selección y con jugadores que no jugaron contigo, pero que fueron parte de procesos, pues lo que me dicen, si México quiere hacer algo en el Mundial, quiere romper esta racha de ir, al parecer, dando pasos hacia atrás, pues México tiene que afianzarse en lo colectivo, porque bien lo dices, México no tiene cracks mundiales. Ha tenido en su historia, por lo menos es mi opinión personal, dos cracks mundiales, que son Hugo Sánchez y Rafa Márquez. Ha tenido otros muy buenos jugadores, por supuesto, el fútbol mexicano. Andrés Guardado es un claro ejemplo de un gran jugador. Claro. Javier Hernández, un jugador con una carrera brillante en el fútbol europeo. Pero pues sí, México y ese tipo de equipos, Raúl, como lo vimos con Marruecos en la última Copa del Mundo, aunque Marruecos tiene a sus jugadores en Europa, pues el colectivo tiene que ser muy importante. ¿Y qué crees tú que ha ocurrido, Raúl? Después nos dices 2006 todavía con tu viejo conocido, Con todo un proceso de 4 años. Sí, es Ah, eso por supuesto fundamental, ¿no? exacto. El que se cortan los procesos. Cuando veo a Francia, sigue con Deschamps, a pesar de que perdieron la Exactamente. final. Alemania ha tenido muy pocos técnicos en su historia post la Guerra Mundial. Y en cambio, cuando veo lo que ha pasado con Italia, Italia ahora cambia de técnicos muy seguido, además de que la calidad de jugadores no es la misma de antes. Sí, Entonces, un eso es punto, más estructural lo de Italia. Es un claro. tema más estructural. Así es, así es. Y en cuanto a México, bien dices, los procesos se cortan, eso es fundamental. Acabas de decir, no tenemos la materia prima de otros países, hay que recurrir a lo colectivo. Eh, Hemos tenido buenos jugadores. A ti te tocó ser técnico de un equipo campeón eh, mundial. Entiendo que en muchas ocasiones, hasta en las grandes potencias, los jugadores que salen campeones del mundo a nivel infantil no terminan siendo cracks mundiales. Pero, pues, ¿qué ocurre en el fútbol mexicano que después, y ocurrió con tu selección, más incluso que en la selección de Chucho Ramírez, ustedes salen campeones igual que ellos? La selección de Chucho tuvo jugadores que trascendieron un poco más y tu selección que fue brillante, que tuvo momentos increíbles, un triunfo sensacional en el Azteca, le gana a la selección de Alemania ese partido que pues ahí queda para la historia del fútbol mexicano con el gol de la momia Gómez. ¿Qué pasa en el fútbol mexicano que talento obviamente hay, Raúl, y a ti te tocó ser parte del fútbol mexicano y lo ves en el día a día? Yo no puedo pensar en un país de 130 millones de habitantes que alguien diga, no, es que México no está hecho para jugar fútbol, no lo comparto. ¿Qué pasa en el fútbol mexicano que estos jugadores, más allá del tema de que hay muchos extranjeros, obviamente, no llegan a darle más opciones al técnico nacional para que diga, no tengo que depender siempre de los mismos porque están allá en Europa? ¿Qué pasa en el fútbol mexicano? Mira, digo, antes de contestarte esa, te quería comentar sobre en el 2006. Yo creo que ha sido una de las selecciones que ha jugado mejor, ¿no? La de Sí, sin Ricardo duda. Lavolpe. Sí, Bueno, ¿y qué pasó? Pues apareció Maxi Rodríguez sí. y en 3 segundos nos arreglaron la eliminatoria. Nos sacó Entonces, el alma del cuerpo, Maxi. sí, exactamente, pero ahora tú dices, no, sí, jugamos bien, no sé qué. Entonces, ¿cuál es el mensaje desde mi óptica, no? ¿Cuál es el mensaje que te deja ese? Que no tienes que dejar rematar a Maxi, güey. O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque ellos tienen esa calidad individual a su favor y lo ves permanentemente en todos los torneos, ¿no? Esta Euro pasada había 17 equipos que ni conocías, ¿no? Tungekistán, Pakistán, etcétera, y jugaban contra Bélgica, jugaban contra Inglaterra y jugaban re bien, güey. ¿Y qué pasaba en el marcador? Perdían Sí, 1-0, 2-1, ¿no? 3-2. sí. O sea, ¿por qué? Porque los otros equipos tienen la calidad. Entonces, México está en un concepto parecido. Nosotros no tenemos tanta calidad, pero sí nos da para competir. Entonces, tenemos que entender que tenemos que ser el país que tiene que hacer el gasto Sí, y que tiene que no permitir que el otro rival brille. Así de sencillo. Entonces, creo que esa parte como que hoy la gente piensa que somos un país que tiene la calidad individual como otros. Y no, y eso es una perspectiva, ¿ves? De lo que comentas sobre las calidades, al final, lo que pone a un jugador de estos sub-17
en el mapa, en la primera división, ya no digas selecciones, en primera división es la calidad. Ese es el primero. Por eso es la diferencia entre ese equipo del 2005 al del 2011, ¿no? Que el equipo del 2005 era calidad pura. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué? Porque lo acabas de mencionar. Todavía se acaba de retirar Héctor Moreno. O sea, Sí, para que te des una idea de la sí, calidad que había en ese equipo. Entonces, sí. llámale Giovanni, llámale Vela, llámale Esparza, llámale el Aldrete. contención, Alderete. O sea, había calidad por todos lados. Entonces, nuestro equipo, pues era todo esto que te he venido mencionando Sí, a lo largo de nuestra charla. Era un equipo que quitamos costumbres, teníamos que hacer el esfuerzo, teníamos que ir 2 contra 1 para atacar, teníamos que prepararnos bien en táctica fija para que la que tuviéramos había que meterla como fuera, había que no dejar jugar a los alemanes, chocarlos, pegarles, ¿para qué? Para competir contra ellos. Entonces, era un equipo colectivamente bien trabajado y que esos puntos de calidad de los que yo hablo, pues aparecieron con Fierro, aparecieron con Bueno, aparecieron con La Momia, aparecieron con Espericueta, ¿no? Entonces, eso con Poncho González. Entonces, fueron apareciendo esos puntos que te hicieron fuerte. Entonces, la preparación que tuvo ese equipo pues, fue importante. ¿Por qué? Porque jugaba en todos lados. Aprendimos a jugar contra equipos asiáticos, contra sudamericanos, contra los de aquí de CONCACAF que les pasábamos por encima como si nada. O sea, entonces, esa es la preparación, ¿no? Viene ese campeonato mundial que es fantástico, pero después viene un subcampeonato, que nadie menciona, que fuimos el siguiente proceso, sí. vamos a Emiratos Árabes con un equipo totalmente nuevo y quedamos subcampeones. Entonces, ¿de qué te habla eso? De proceso. O Sí. sea, estás hablando ya de una metodología que funciona. Entonces, acá, ¿y qué nos vuelve a pasar? Pues bueno, que se corta el proceso. Sí, Entonces, se cortan procesos. increíblemente, pero bueno, ni hablar. Estos jugadores a esas edades son prototipos. Entonces, se tienen que alinear ciertos factores para que estos jugadores terminen jugando en primera, pero el que guía eso pues, es su calidad, ¿no? Porque hay incluso jugadores que eran muy buenos, pero no les alcanzó porque eh, por su cuidado personal, por Sí. ejemplo, Sí, ¿no? a veces el tema del profesionalismo, pienso en tu equipo y el que ha tenido la carrera más exitosa, técnicamente pues no es ningún superdotado, el Pollo Briseño ya ha tenido una carrera larga, importante en primera división y pues porque ha sido un profesional, se ve el cuidado del cuerpo, es un tipo fuerte, es un tipo entrón y otros de tu equipo que tenían, uno podría decir más talento, pues por X o Y, algunos llegaron a primera, jugaron algunos partidos, pero pues no terminaron de cuajar una carrera No, a ese nivel. ajá, tú ve a Kevin Escamilla, por ejemplo, Sí, ¿no? El contención, que todavía está en sí, Xolos. sí, Entonces, son jugadores que han sabido adaptarse a todo eso que es el fútbol profesional, ¿no? Y esto que te estoy diciendo no quiere decir que no debamos proteger un poco a esos jugadores. Sin duda, no tenemos el talento que hay en el piso como Brasil, ¿no? Que sí. alzas una piedra y encuentras a un Un Cafú. crack. Sí, Sí, sí. ¿no? Entonces, pero sí tendríamos que darles un poco más de protección a esos jugadores. ¿Por qué? Porque son los que tienen experiencia, ¿no? Fíjate, ahorita, si tú me dices de los porteros que van al Mundial, yo te diría, así como me lo vas a escuchar, debería de ir Cárdenas, el de Monterrey, de tercer portero, por arriba de este muchacho de Santos, Sí, de Acevedo. de Acevedo, ¿eh? O sea, para que te des una idea de la capacidad que tiene ese muchacho, porque lo conozco, que no tiene muchos reflectores y que apenas empezó a jugar y que, sí, pues ni hablar, pero es un tipo que desde que era sub-23 lo conocemos, conoce todos los procesos de selección, Sí. todos. Y Entonces, le ganó el puesto a un portero que le costó unos cuantos millones a Monterrey, traído con gran cartel. Entonces, algo tiene. entonces, te digo,
ahí van pasando cosas, ¿no? La otra vez por ahí en algún otro espacio comentaba que estuve en un Zoom con el Tuca, ¿no? Y hablábamos de eso, ¿no? Porque soltó hace un tiempo una declaración de los jóvenes y no sé qué, y todo el mundo ahí le empezó a decir, Tuca, pero si tú no metías a nadie, ¿por qué? Así, ¿no? Sí. Entonces, en ese agarre y me dice, otro, ¿no creas que no me acuerdo de lo de Espericueta? Y yo le digo, pues sí. Le digo, pues también, Tuca, ¿cómo vas a declarar que no lo vas a meter? Le digo, pues ni modo que no dijera nada, ¿no? Dice, Sí. ¿y qué? ¿A quién querías que metiera, que sacara? ¿A Guiñac? Y yo, no, pues claro que no, Tuca, no, le digo, pero yo creo que siempre hay espacio, ¿no? Y eso también tiene que ver con los clubes. Sí. O sea, las políticas de los clubes tienen que estar alineadas con los entrenadores, porque no puedes estar como entrenador volteando a que te van a correr porque no tienes el resultado. Sí. Porque hay máximas históricas en el fútbol que es con jugadores jóvenes es más complicado alcanzar un resultado. Claro, y Entonces, más en un sistema como el nuestro de torneos cortos, exactamente, torneos que cortos que te todo es más complican. rápido. Entonces, te digo, hay muchos factores ahí que rodean a estos jóvenes, pero eso no quiere decir que se les dé un poquito más ya, es como de dirección, no Claro, protección, de dirección. Porque sí, al final, te digo, va a llegar el que tenga la calidad, va a llegar el que tenga el carácter y el corazón de pagar el precio de lo que está haciendo. sí, Porque sin duda, también hay que pagar el precio. sin duda. Raúl, pues me podría quedar horas platicando contigo, qué interesante charla. Te mando un fuerte abrazo, te agradecemos muchísimo todos los conceptos que nos has compartido por acá. Te mando un abrazo y muchas gracias. Al contrario, ahí está Raúl El Potro Gutiérrez, voz más que autorizada para platicar de ese tema. Un capítulo más de Sin un Quinto, los esperamos en el siguiente, cuídense mucho, gracias.